Buenas noches, ¿cómo les va? Desde Mérida, Yucatán, Casa del Mayab los saluda. Estábamos con ustedes en casadelmayab@hotmail, también con Marte Trejo en Facebook y Casa del Mayab en Facebook. Marte, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues en una nueva modalidad vamos a pasar este programa un poco en Skype. Quizás no lo vean igual que los otros, pero poco a poco vamos a ir acostumbrándonos también a esta nueva modalidad, ya que es muy difícil transmitir desde Mérida, ya que la señal es intermitente y se va a la señal. Esperemos que no se vaya la señal. Tenemos a Nina ya en los controles en el Distrito Federal. Muchas gracias al estudio, gracias a Planeta 2013 y a todo su equipo. Gerardo Said, buenas noches. Y vamos a intentar este programa. Y bueno, Ale, comenzamos. Comenzamos con el universo, Marte. Comenzamos con el universo y hoy vamos a hablar un poco de los planetas. Planetas. Tú nos estuviste platicando de estrellas, nos platicaste de constelaciones y de grandes galaxias, nebulosas, asteroides. Hoy únicamente planetas. Un poco vamos a hablar de cómo fue que se empezaron a descubrir los planetas. Fíjate que en Occidente, vamos a hablar un poco de Occidente, no de América, porque ya dedicaremos un programa a América, pero en esta ocasión vamos a hablar un poco de cómo sucedió este proceso en Occidente. Fíjate que hace muchos años, digamos, cuando comenzó el mundo occidental, se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas, el Sol, giraban alrededor de la Tierra. El modelo geocéntrico. Lo que se llama el modelo geocéntrico. De hecho, las primeras exploraciones que se hicieron del cielo en la época de los sumerios, en la época de Babilonia, de los caldeos, pues siempre se tomaba como centro del universo la Tierra. Y por eso se le llama modelo geocéntrico. De hecho, de este modelo geocéntrico es que nace la idea del zodiaco, ya que se veía que el Sol iba caminando por el cielo y que iba pasando por las constelaciones del zodiaco. La palabra zodiaco significa franja de animales. Es una palabra griega. Es una palabra griega, zo quiere decir animal en griego, ¿no? Entonces es el camino de los animales, porque desde los caldeos, desde los babilonios, se descubrió que había en estas constelaciones y les dieron formas de animales, obviamente de los animales que ellos conocían, por ejemplo, un león, una cabra, un carnero, un alacrán, en fin, los animales más conocidos en esa región. Y así fueron creando este zodiaco. De hecho, en esa época, en la latitud que ellos se encontraban, la primavera, el Sol parecía que se colocaba en una de estas constelaciones que ellos le llamaban Aries. Y Aries, por eso se dice que el punto de Aries o el equinoccio de primavera era cuando el Sol estaba colocado en esta constelación de Aries, y a partir de ahí iba a recorrer los 12 signos del zodiaco. Ahora, no estás hablando de 12 signos, pero ¿qué hay de ese 13º signo que algunos creen que debería también haber sido contemplado? No, porque si el cielo estaba dividido en 360 grados, o sea, para ellos era un círculo, si tú divides 360 entre 12 te da un número perfecto, o sea, y cada uno de estos 30 grados, ¿verdad?, que medía el zodiaco, pues eran 12 cachos de 30, y de esa manera tú lograbas... Como si fuera 12 un pastelito, 12 rebanaditas del cielo, o 12 gajos, como tú dices, y no cabe una treceava. No cabía un treceavo, o sea, si metían un treceavo se rompía este modelo perfecto. De hecho, este modelo perfecto del dodecaedro, o del 12, duró muchos años. El mismo Pitágoras consideraba que el número mágico, el número 12, era un número mágico. Y todo, en esa época, el 12, pues 12 formaban los 12 signos del zodiaco, 12 eran las casas que recorría el Sol,
y el sol iba avanzando. Número mágico, el 2. Número mágico. El sol iba avanzando, primero pasaba por Aries. Para todo lo que es el occidental, ¿no? El mundo occidental geocéntrico. Porque el sol empezaba en Aries, luego iba caminando, aparentemente el segundo mes se paraba en Tauro, el tercer mes se paraba en Géminis, y después iba Cáncer, Leo, y así iba avanzando. De ahí fueron formando estos animalitos. Sin embargo, fíjate que hay un movimiento que se llama precesión de los equinoccios. ¿Qué quiere decir precesión? Podríamos decir que se van para atrás. Entonces, ¿por qué? Porque todo se mueve, precede, ¿no? Precede. Y todo se mueve, o sea, nada está fijo en el universo. Y aunque ellos consideraban que las estrellas eran fijas, después de 2000 años, se empieza a detectar que ya hubo un tremendo movimiento en el cielo. Y de esta manera... que ya las latitudes cambiaron. Más bien lo que se mueve es el Sol respecto al zodiaco. Los grados siguen siendo iguales, la longitud sigue siendo igual, pero el Sol da la impresión de que ya se pasó al signo anterior. Entonces, se mueve en cuanto al cielo de día. En cuanto al cielo de constelación, viendo esta mirada desde la Tierra. Entonces, de esta manera, el Sol se empezó a desplazar de la constelación de Aries a la anterior, que es la constelación de Piscis. Entonces, en la actualidad... O sea, que el punto de Aries, por lo que entendí, tuvo ya su movimiento. Se convirtió en punto de Piscis. Punto de Piscis. Y en la actualidad, el Sol está ya por entrar al punto de Acuario. Pero lo están publicitando el punto de Acuario. ¿Desde cuándo estamos atrasados? Bueno, es que casi en promedio dura 2000 años el que el Sol pase al siguiente signo. Entonces, si el Sol entró al punto de Piscis hace... ¿verdad? Esto es desde el punto de vista del cielo. ¿Por qué? Porque los 30 grados, no tanto al tamaño de la constelación, porque hay unas constelaciones muy grandotas y hay unas muy chicas. Entonces, no necesariamente todas las constelaciones son del mismo tamaño. Entonces, digamos que ahorita pero los gajos también, sí, los gajos son de 30 grados. Los espacios que son para cada una de esas constelaciones pueden ser grandes espacios de oscuridad con algunas estrellas nítidas o enormes constelaciones con estrellas de primera magnitud que se... Es que no todas son iguales. Por ejemplo, Leo es una constelación espectacular y Cáncer es una constelación chiquita. Pero desde el punto de vista de los gajos, las dos tienen 30 grados. ¿Verdad? No quiere decir que Leo, por ser muy espectacular, tenga 40 grados y la otra tenga 20. No, las dos tienen 30 grados. O sea, se les asignó sus 30 grados por igual. A cada una. Entonces, aunque algunas se salen de los 30 grados, por así decirle, por ejemplo, de todas maneras tienen 30 grados. Escorpión es una constelación muy espectacular. Muy grande. Y muy espectacular. Sin embargo, Escorpión va hacia abajo. Entonces el Sol pasa por arriba de Escorpión prácticamente. Por eso es que dicen que la constelación de... Vámonos a unos ratitos para que puedan... Todavía nos queda tantito. Vamos a tener corte en 5 minutos. Muy bien, entonces continuamos con lo que decías. Entonces, si pasa por arriba de Escorpión... Pasa aparentemente por la constelación de Ofiuco. Y de ahí que decían que la constelación de Ofiuco sería la número 13. Sin embargo, en los gajos... Ofiuco es grande. Ofiuco es muy grande, pero en los gajos que te estoy comentando, esos gajos corresponden a la constelación de Escorpio, no de Ofiuco. No puede ser. No se puede salir de esa franja. No, el Sol pasa por ahí. Y recortas a todas, algunas las dejarás. Y además, prácticamente son 30 grados. El cielo está partido así de esa manera. Ahora, nos decías que el punto de Aries, eso es importante, se movió al punto de Piscis. Se movió al punto de Piscis. Y ya llegaríamos, ¿cuándo, Marte, llegamos al punto de Acuario? Pues ahorita ya estamos en el límite de los 30 grados de Piscis, o sea que estamos ya volviéndonos acuarianos, ¿no? Quizá algunos dicen que ya entramos, otros dicen que faltan 100 años, en fin, hay diferentes versiones, pero si tú ves un plano
estelar, te vas a dar cuenta que el Sol, el día de la primavera, sale en el punto entre Piscis y Acuario. O sea que estaríamos, digamos que en el punto del... en un punto del dos puntos, ¿no? Un punto intermedio. Sí, ahora sí que en el punto del no punto, ¿verdad? Pero dentro de pocos años, nosotros ya no vamos a estar aquí, el Sol ya va a estar colocado en Acuario. Bueno, pero todo esto es visto desde un punto de vista geocéntrico. O sea, da la impresión de que el Sol va caminando por las constelaciones y que da una vuelta durante el año, una vuelta circular. De esta manera, ellos en aquella época consideraban que el Sol duraba estos 365 días en dar una vuelta total, redonda, alrededor de la Tierra. Y de ahí que este fuera lo que consideramos un sistema geocéntrico. O sea que va rotando y circulando en una... Como un círculo alrededor. Círculo, valga la redundancia, en círculo. No era oscilatorio su caminar. Bueno, era un círculo y giraba. Y lo mismo la Luna se movía igual y lo mismo todos los planetas, porque de hecho todos van caminando por una franja que se conoce como eclíptica. Entonces, esa eclíptica pasa por... La eclíptica era circular, es circular y pasa por esos planetas, por esas constelaciones. Entonces daba la impresión que la Luna, el Sol y todos los planetas iban caminando por esas estrellas fijas. Y las estrellas, al ser fijas, porque tú no puedes ver cómo se mueven las estrellas, porque en una vida no las alcanzas a ver, necesitas muchísimos años para ver el movimiento de las estrellas, pero todo se mueve, nada es fijo, las estrellas fijas no existen. Sin embargo, en una vida de nosotros podemos considerar que esas estrellas están ahí, nunca vamos a ver que se mueva, por ejemplo, Sirio del lugar donde está. Siempre va a salir por el mismo... Siempre va a estar ahí, cuando menos mientras nosotros vivimos. Y en épocas muy antiguas el Sol, el Polo Norte estaba ubicado en la constelación del Dragón, y ya se movió de la constelación del Dragón hasta la estrella polar y sigue avanzando. Dentro de 2000 años ya va a estar por la estrella Vega. O sea, el mismo Sol, todo es un movimiento, todo se va moviendo. Y todos se debe, nos vamos moviendo. Todo, la Tierra se va moviendo. Dentro de esa bóveda gira celeste. Como un trompo la Tierra. Y girar del trompo se va bamboleando. Y como se va una pera, como una pera, se va bamboleando de esta manera, como si estuviera borrachita, por la misma atracción de la Luna y el Sol. Entonces la atracción de la Luna y el Sol hacen que la Tierra vaya bailando y este movimiento dura 26,000 años. Por tanto, en esos 26,000 años la Tierra recorre, la Tierra se mueve en esta precesión por todos los signos del Sol. Dentro de esta bóveda celeste local. Dentro de nuestra bóveda celeste local. Eso no sucede en Júpiter, obviamente. Claro. ¿Verdad? Ni tampoco en Neptuno. Creo que tenemos que dar unos minutitos para que todos los que nos están escuchando podemos continuar en unos minutos. Ahorita llegan un poco de comerciales. Dejamos a que se les informe de parte de allá del laboratorio en México. Vamos a tener un pequeño corte, amigos, y continuamos con nuestro programa El Universo.